Bienvenidos amantes de la cerveza irlandesa, hoy les traigo el resumen de la primera temporada de House of Guinness, el nuevo drama de época de Netflix, inspirado en una historia real y de los mismos creadores de Peaky Blinders. ¿Qué están esperando para ver este serión? ¡Poneme la intro! Arrancamos en 1868, estamos en Dublín, Irlanda, y hoy entierran a Benjamin Lee Guinness, dueño de la cervecería Guinness, una marca reconocida a nivel mundial, y la verdad que era un tipo muy querido en la ciudad. ¡No mientas! ¡No mientas! Que su alma se va a ir al infierno y no vamos a dejar que su cuerpo pase estas puertas. ¡Para! No, gente, hay protesta por todos lados. Queman un muñeco que representa al muerto, le tiran botellazos a la carroza fúnebre y hacen lo imposible porque el ataúd no llega a la catedral. Divino todo, hermoso. ¿Y quién es esta gente que lo odia tanto? Por un lado están los irlandeses católicos, que lo ven como un pecador que solo trajo vicio a la ciudad. Y por el otro están los fenianos, que luchan por la independencia de Irlanda y lo odian por su vínculo con los británicos, que en esa época gobernaban todo el país. Con Sir Benjamin muerto, sus hijos quedan a cargo de proteger su legado y luchar contra las llamas de la rebelión. Está muy complicado. Arthur el mayor vive en Londres hace 5 años y nunca se interesó mucho por el negocio familiar. Le sigue Benjamin, un alcohólico adicto al juego que está saliendo con una chica llamada Christine. Después está Edward, que siempre trabajó en la cervecería y conoce el negocio familiar de punta a punta. Y luego Anne, la única mujer que está infelizmente casada con un ministro protestante. Ella es quien trata de mantener a sus hermanos tranquilos y unidos. Que el amor es nuestra esperanza. Todo muy lindo, pero... Aunque los Guinness se llevan más o menos bien, desde afuera se los ve débiles y divididos, y sus enemigos se están relamiendo. John Rafferty, capataz de la cervecería y matón principal de los Guinness, tiene órdenes de abrirle paso al cortejo fúnebre sea como sea, que básicamente significa a las piñas. ¿Qué pasó? Se está rearmando. Hay tremenda pelea en el medio de Dublín. Policía, fenianos, católicos, los hombres de Rafferty. Quilombo. Pero al final el ataúd llega a la catedral, donde despide a Sir Benjamin con una lluvia de halagos. Que era Lord Mayor de Dublín, miembro del parlamento y tenía el título de primer barón Ashford. ¡Todo eso! Que cultivó buenas relaciones con la iglesia protestante, ayudó a enriquecer a todas las clases sociales y trató a sus empleados con benevolencia. Sus 4 hijos heredan su legado y son los responsables de trascender los logros de su amado padre. Una presión ahí. Más tarde, Anne se encuentra con Rafferty en un callejón oscuro para pagarle por abrirle el paso al cortejo. También descubrimos que estos dos tuvieron al menos una noche de chingui salvaje. Obviamente se toquetearon o algo pasó por ahí. Pasemos a la recepción en la casa Guinness. La tía Agnes presiona a Arthur para que reemplace a su padre en el parlamento. El reverendo Henry Grattan, otro tío de los Guinness, les pide dinero para su colegio de misioneros. Ni en pedo. Benjamin se esconde en la biblioteca porque tiene deudas de juego con un tipo re jodido llamado Bonnie Champion. Y sus hermanos no le dan un peso porque no le tienen confianza. Que casémonos y usá mi dote para pagar la deuda, pero la locura termina acá. Que yo soy la locura y no voy a dejar que mi amargura arruine a alguien tan dulce como vos. ¿Te quedó claro? Edward le propone a Arthur comprarle la cervecería porque como hijo mayor se supone que él va a heredar todo. Y Arthur acepta porque no le importa el negocio. Mientras tanto... Los fenianos, liderados por Patrick Cochrane, planean quemar todos los barriles vacíos de la cervecería, en represalia por la golpiza que les dieron los hombres de Rafferty. Pero Ellen, hermana de Patrick y miembro del comité de damas fenianas, le ruega que no haga locuras. Que la muerte de Sir Benjamin nos dio una gran oportunidad. El viejo no tenía secretos, pero sus hijos sí, y los podemos usar en su contra. Que el chantaje no es noble, prefiero quemarles todo. Ay, Dios mío. Esa noche, Ellen va a los muelles a hablar con Bonnie Champion, rey del negocio de apuestas y burdeles de la ciudad. Que la hermandad feniana te perdona los impuestos por 1 año si nos contás todo lo que sabes de Arthur Guinness. Suéltamelo ya, dímelo ya. Al mismo tiempo, Patrick hace su movida, le prende fuego a los barriles de los Guinness. No, todo mal. Ellen se quiere morir, Rafferty está furioso y el fuego empieza a destruir todo. Dios mío. Por suerte se larga a llover, porque si no creo que se prendía fuego media ciudad, gente. Casi. Al día siguiente, Rafferty reúne a todos los trabajadores de la cervecería. Que quiero el nombre del infeliz que le abrió el portón a los fenianos, ya, o se les reduce la paga a la mitad. Nos vamos con los Guinness, que están reunidos para la lectura del testamento. La fortuna personal de Sir Benjamin es de 1 millón de libras, que hoy día serían 162 millones. Es un montón. Y a eso hay que agregarle la cervecería con todos sus edificios, fábricas, locomotoras y navíos, los derechos sobre el agua del río Liffey y un montón de propiedades y tierras. Wow. Que le dejo todos los bienes ligados a la cervecería a mi hijo mayor Arthur. Obvio. Y a mi hijo Edward también, en partes iguales.
Chan. Y eso no es todo. Arthur y Edward no pueden vender sus mitades de la empresa. Si alguno de los dos se niega a administrar el negocio, el otro se queda con todo, incluyendo su parte de la herencia familiar. Espera. Sí, gente, o se encargan del negocio juntos o se quedan sin nada. Esto es maldad pura. Que mi hija Anne está casada, así que no necesita influencia en el negocio familiar y tampoco necesita propiedades. ¿Por qué no te vas un poquito a la puta que te parió? Que a mi hijo Benjamin solo le dejo una pensión mensual controlada por asesores, porque dejarle herencia sería una tentación. No sea malo. Aún desde la tumba, Sir Benjamin se las ingenió para hacer a todos sus hijos muy infelices. Corte A, escenas random. Parece que Anne tiene algún tipo de enfermedad, pero no queda claro cuál. Arthur se encuentra con su amante secreto en el jardín botánico, porque en esa época ser homosexual era un delito penado con 20 años de trabajos forzados. Que estoy atado a Dublín, que no pienso vivir acá, y vos nunca vas a escapar de tu apellido, chau. Bonnie Champion se reúne con Benjamin, pero no por la deuda de juego. Que Ellen Cochrane estuvo preguntando por Arthur, quiero 5.000 libras o cuento todo sobre sus preferencias. Y Edward recluta a Anne y a la tía Agnes para que le consigan esposa a él y a Arthur. Mientras tanto, después del ultimátum, Rafferty averigua que Patrick Cochrane fue el responsable del ataque y le hace una visita no tan amistosa. Estás en problemas. Que sé que tu hermana es el cerebro de la operación, así que dale esta carta. Que por qué no se la diste vos, que a ella le mandé otro tipo de mensaje. Patrick sale corriendo al toque, creyendo que le prendieron fuego a la casa a Ellen, pero fue solo una advertencia. ¿Y qué dice la carta de Rafferty? Básicamente, deja de hacer preguntas sobre los Guinness o te matamos. Que tranquilo, voy a escribir mi propia carta. Seguimos con la primera reunión de la nueva administración de la Casa Guinness. Edward está lleno de ideas. Quiere pedirle a Anne que haga un inventario de todas las propiedades que heredaron y también quiere que la cerveza Guinness conquiste Estados Unidos. Bueno, hará. Más tarde, Edward lo lleva a Arthur a encontrarse con Rafferty y los dos le cuentan sobre el chantaje de Bonnie Champion y el contenido de la carta de Ellen. Que los fenianos dicen tener pruebas de que tuviste relaciones carnales con otro hombre y quieren que uses tu influencia a su favor en el parlamento o van a contar todo. En el horno. Que si esto se supiera sería el fin de la cervecería. Arthur se va a la goma recaliente y Edward le pide a Rafferty que le pague el dinero a Champion y le gestione una reunión con Ellen. Que listo, Calisto. Que y si le volvés a poner una mano encima a mi hermana, te hago arrestar. Que entendido, señor Guinness. Unos días después, Arthur y la tía Agnes entrevistan a Lady Olivia, candidata para ser esposa de Arthur. Es hija de un conde empobrecido y tiene una personalidad perfecta para Arthur. ¿Que entendiste el tipo de matrimonio que te estamos ofreciendo? Que sí, un matrimonio blanco. Nos casamos y tomo tu nombre, pero no me como tu berenjena. Que yo pago las deudas de tu padre y te doy una pensión generosa, pero puedo hacer mis cositas con quien quiera. Que yo también quiero la misma libertad, discretamente. Que trato hecho. Esta pareja la va a romper. Seguimos con escenas random. Edward se gana el apoyo de los trabajadores de la cervecería, jubilando a los mayores de 65 años y otorgándoles una pensión por vejez. Que me van a pagar aunque no venga a trabajar. 10 puntos. Christine le vuelve a ofrecer a Benjamin que se case con ella ahora que su padre lo dejó sin herencia. Que mi dote es pequeña, pero con amor podemos ser felices y yo te ayudo a curarte de tu adicción. Esto no va a funcionar. Benjamin la rechaza porque decidió enlistarse en el ejército para probar que puede valerse por sí mismo. Él se reúne con Edward, que busca entablar una relación más diplomática con los fenianos, y como muestra de fe, los invita a Ellen y a su hermano al casamiento de Arthur. Que vamos a demostrarle a la sociedad que los fenianos no son unos bandidos salvajes. A ver qué pasa. Y Anne tiene un aborto espontáneo cuando estaba camino al castillo Ashford, una de las propiedades de los Guinness. Como no hay doctor cerca, la atiende una mujer llamada Sultan, que es líder de la tribu que habita en Clumbu. Este lugar fue totalmente devastado por la gran hambruna que ocurrió 20 años atrás. Hay tumbas y gente pobre y hambrienta por todos lados. Y Anne queda totalmente conmovida por lo que ve. Que Dios hizo que conozca este lugar para indicarme lo que tengo que hacer con mi vida. Yo los voy a ayudar. Y dicho y hecho, Anne le escribe a sus hermanos exigiéndoles que de ahora en más la cervecería le dedique un porcentaje de sus ganancias a ayudar a los pobres. Arthur está horrorizado, pero Edward lo ve como una oportunidad. Que la benevolencia trae votos, los votos te van a llevar al poder y el poder significa expansión y mayores ingresos. Y ya que estamos hablando de expansión, Edward le cuenta a Arthur que contrató a Geoffrey Baratheon, a Byron Hedge, como representante de la cervecería en Nueva York. ¿Quién sos? Byron es primo lejano de la familia, hijo bastardo de Patricia Guinness y un feniano con el que tuvo una aventura. Que si querés que tu cerveza sea aceptada en Estados Unidos, necesitas la ayuda y aprobación de la hermandad feniana, y yo tengo contacto con ellos. Deja que el lado legítimo e ilegítimo de la familia conquisten América juntos. ¿Por qué no? ¿Que estás loco? ¿Cómo vas a contratar a un feniano? Que estoy haciendo lo necesario para salvarte a vos y a la cervecería. Ah, y además quiero incluir un arpa en el logo de Guinness, en honor a Brian Boru, símbolo de toda Irlanda. Googleen los más jóvenes. Seguimos con la fiesta de casamiento de Arthur y Olivia, donde pasa de todo. Anne y la tía Agnes eligen a esta chica llamada Adelaide como candidata para esposa
a Edward, pero cuando él lo manda a Benjamin a tantear las aguas, Adelaide lo saca carpiendo. Que decirle a tu hermano que no soy un nombre en una lista y que no busco marido. La banco. Benjamin, que ahora está sobrio, hace un trato con su tía. Si le aumenta la mensualidad y le consiguen una casa en Londres, él accede a casarse con una chica digna de un Guinness. Que no puede ser Christine, porque no tiene un peso y está chiflada. Anne le cuenta a Rafferty que perdió un bebé suyo, pero a Rafferty parece no importarle mucho. Un acostón y adiós. Los novios son todos sonrisas y besos, pero parece que Olivia le echó el ojo a Rafferty. Cuidado, mi amor, ¿eh? El tío Henry se indigna cuando se da cuenta que invitaron un par de feñados a la boda. Y cuando Arthur ve a Ellen y Patrick Cochrane se pudre todo. Que váyanse ya, que nos invitaron, tenemos negocio con su hermano. Me chupa 3 huevos. Que dejá de ser escándalo, que sos mi hermano, padrino de mi boda, e invitás a la gente que me está chantajeando. Que estoy haciendo lo mejor para vos, necesitas su apoyo para ganar la elección. Que vas a destruir el legado de nuestro padre. Re caliente. Mientras tanto, Byron llega a Nueva York y se encuentra con su primo, un miembro influyente de la hermandad feniana. Que esta cerveza es un elixir para el alma. Los Guinness quieren construir puentes con los fenianos y son famosos por ayudar a la gente oprimida y abusada. ¿Que decís que nos van a dar dinero? Que digo que a ustedes les conviene tener amigos cerveceros. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Pasan 2 meses y la expansión va viendo en popa. A los Guinness le están lloviendo pedidos de Estados Unidos. Pero... Edward está tan ocupado con la cervecería que se olvidó de supervisar la campaña para el parlamento de su hermano. Y Arthur está haciendo cualquiera. Explícate. Que está comprando votos. Si esto se sabe, la reputación de la familia va a quedar en la ruina. Que sos una catástrofe con patas. Que tranquilo, así se manejan estas cosas. Voy a ganar fácilmente. Corte a 6 meses después. Pero antes, si están disfrutando este video, suscríbanse al canal, que eso me ayuda un montón. Y si quieren ayudarme aún más, pueden dejar su donación acá abajo. Así puedo contratar a más gente que edite todos los videos que quiero hacer y no me da el tiempo. Ahora sí, corte a 6 meses después. Arthur ganó las elecciones, pero se come tremendo juicio por fraude porque hubo actos de soborno y corrupción comprobados durante su campaña electoral. Pero tranquilos, el juez culpa a sus asesores, así que Arthur queda libre, pero pierde el escaño en el parlamento. ¡Maldita sea! Seguimos con escenas random. Rafferty y Olivia chingui-chinguean de lo lindo. El tío Henry le dice a Anne que sabe que Arthur es culpable y amenaza con denunciarlo. Edward trata de conquistar a Adelaide, pero a ella solo le interesa que la cervecería financie la construcción de 110 edificios para familias pobres. Que firmo lo que vos quieras. Que firmá basándote en tu buena voluntad. Yo no soy parte del trato. Punto, se terminó. Llega una carta de Byron desde Estados Unidos diciendo que todo va genial, que la Guinness está corriendo por Manhattan y que acordó darle el 15% de cada botella que se venda a Eamon Dodd, comandante del batallón más pesado de los fenianos. tengo miedo. Y Edward también, sobre todo cuando Ellen le confirma que ese 15% de comisión va directo a financiar la lucha contra los ingleses. Que yo no autoricé esto, si se sabe va a ser la ruina de los Guinness. Que yo lo veo como una compensación, porque tu hermano perdió el escaño y no va a poder impulsar la causa feniana en el parlamento. Edward y Ellen toman algo para relajar y una cosa lleva a la otra y sí, gente, sí, termina haciendo el frota-frota. Hubo sex. Nos vamos con Arthur, que se mete en la fábrica de noche, súper borracho, y se encuentra con Patrick, el sereno, que resulta ser un tipito que se garchó anteriormente en un burdel. Así que pinta un chingui-chingui en la oficina. Y bien. Al día siguiente, anda a luz a un hijo de su marido. Christine intenta quitarse la vida cuando se entera que Benjamin, que ahora es abstemio, se casó con esta minita llamada Henrietta y esperan su primer hijo. Por suerte, Agnes logra desarmarla. Pero con lo justo, ¿eh? Arthur se cruza con Rafferty y le da permiso para seguir entreteniendo a Olivia, que mientras yo lo autorice, dale matraca. Y Rafferty le sugiere que se involucre más con la fábrica y deje de boludear. Y hablando de trabajo, hay una ceremonia para inaugurar una nueva extensión de la empresa, destinada a exportar cerveza a América. Esto convierte a Guinness en la cervecería más grande del mundo, gente. Arthur da un discurso donde le agradece a Edward por su gestión, le pide perdón por su bochorno electoral y promete que va a ser mejor. Que este es un nuevo comienzo. Todos felices, todos contentos. Hasta que Edward le confiesa a Arthur que sin querer la cervecería va a financiar la lucha armada de los fenianos en Estados Unidos. No puede ser, boludo. Y siguen los problemas. Los Guinness reciben una bala con su apellido escrito y le piden ayuda a Isaac Butt, el abogado de la familia. Que esto puede ser para Arthur por su fraude electoral o para Edward por la donación a los fenianos. Es todo un tema, hermano. Justo ahí, Edward recibe una carta de Ellen pidiéndole ayuda para sacar a Cochrane de la cárcel, porque lo acaban de encerrar por manifestarse a favor de la invasión feniana a Canadá. ¿Que por qué te pide ayuda? ¿Te la garchaste? Que creo que la amo. Que sos un idiota, ya es hora que te cases con Adelaide. Que Ellen puede ayudarnos a cerrar la grieta con los fenianos, boludo. En esta
tienes razón. Así que Edward y Ellen llegan a un acuerdo que soluciona dos problemas, el de Cochrane y el de los Guinness con los feñanos de Nueva York. Que yo gestiono la liberación de tu hermano, pero a cambio se tiene que exiliar en Nueva York y convertirse en el puente entre la cervecería y los feñanos. ¿Cómo? Sí, gente, los Guinness le van a pagar un sueldo excesivamente abultado como representante de su cervecería, y Cochrane dona gran parte de ese sueldo a la causa. De esta manera no hay conexión entre los Guinness y los feñanos. Wow. Cochrane se ve forzado a aceptar la situación, pero está furioso porque odia a los Guinness y no quiere deberles nada. Mientras tanto, Arthur le firma a Adelaide el acuerdo para la construcción de las viviendas para los trabajadores y de paso le planta una semillita. Que imagínate todo el bien que podrías hacer si te casas con Edward. Tiene razón. Ian le propone que viaje al castillo Aphod con Edward para mostrarle todo lo que puede hacer para mejorar las condiciones de vida de la gente de Clumbu. Que mientras ayudan a los pobres se pueden enamorar y listo calito. Complicado. Porque Adelaide piensa que Edward es un engreído al que solo le importa la cervecería. Pero por lo menos el viaje sirve para que ella vea un lado más compasivo de Edward y para que él le haga una confesión. ¿Que estás ayudando a los pobres para llamar mi atención? Que no, me acosté con una feñana y ahora veo el mundo de distinta forma. Que menos mal que no estoy buscando casamiento. Volvemos a Dublín. Arthur pasa por la cervecería y se chapa a Patrick. Por suerte nadie los ve y Arthur queda tan manija que lo invita a una fiesta privada esa noche. ¿Y qué hace Patrick? ¿Qué hace, gente? Le cuenta todo al tío Henry. ¡No! Sí, gente, y Henry le avisa a la policía sobre la fiesta para que arresten a todos y así exponer la sexualidad de Arthur. Pero A último momento, Patrick se arrepiente de su traición y lo saca a Arthur corriendo de la fiesta cuando la policía está entrando a reventar el lugar. Huye de aquí. Cuando los dos están a salvo, Patrick le confiesa a Arthur que su tío Henry fue quien le pidió que lo entregara, que amenazó con decirle a mi padre que me gustan los hombres, que el tío Henry va a aprender que soy un enemigo muy feroz. Arthur le dice a Patrick que no lo quiere ver más porque ya no puede confiar en él. bye. Y después lo manda a Rafferty a que le dé una paliza a su tío Henry, que o te vas de Dublín ya mismo o le vas a rezar a San Pedro cara a cara. ¡Qué miedo me da! Por su parte, Edward está en modo influencer sustentable, analiza el agua y planea pozos impulsados por Guinness para ayudar a la gente de Clumbu y de paso vender más birra. Y claro, Adelaide ya lo empieza a mirar con otros ojos. Que no sos quien pensé que eras, tal vez tenemos más en común de lo que creí. Claro que sí. Corte A, un año después. Las cosas van muy bien para Edward. Los feñanos de Nueva York están contentos, la venta de cerveza creció exponencialmente, el proyecto de vivienda ya está terminado y su relación con Adelaide y Ellen también va bien. Sí, gente, está saliendo con las dos. ¿Ah, te parece? Pero Annie Arthur le insiste que se tiene que casar, así que Edward va corriendo a romperle el corazón a Ellen. Que estoy enamorado de vos, pero no podemos vernos más. Que elegiste casarte con la mujer que le conviene más a tu empresa. Te estás engañando a vos mismo, andate de acá. Pasan las semanas, Edward y Adelaide se casan y nos enteramos que Olivia está embarazada de Rafferty. Madre mía, aquí se va a montar una... Además, Benjamin volvió a Dublín después de pelearse con su esposa porque volvió a tomar. Y no se le ocurre mejor idea que garcharse a Christine. Seguimos con Arthur y Edward rajando a Bonnie Champion del muelle porque necesitan el lugar para expandir la cervecería. Que si me echan voy a contar todos sus secretos. Que te damos 1,5 millones de libras y te vas con la boquita cerrada. ¿Dónde firmo? Y esa misma noche reciben a Byron, que regresó de Nueva York para hacerse cargo de la nueva campaña electoral de Arthur. Que necesito saber todos sus secretos. Que me garché una feñana. Que visito casas de hombres y mi mujer está embarazada de nuestro capataz. Es un montón. Corte A, Patrick Cochrane regresando a Dublín, gente. ¿Qué carajo haces acá? Que vine a hacer pelota a los Guinness. Ellen está tan preocupada de que su hermano haga locuras que le manda una carta a Edward advirtiéndole. Los Guinness ponen a Rafferty a investigar, pero nadie de la ciudad quiere hablar. Que no vieron a Cochrane por ningún lado. Creo que planean atentar contra Arthur y lo mandaron a él porque odia a los Guinness. ¿Y dónde está Cochrane? Escondido en el bosque, haciendo tiro al blanco con botellas de cerveza Guinness. Aguantá, amigo. Edward se resiste a quedarse de brazos cruzados, así que va a visitar a Ellen. Que no sé dónde está mi hermano. Desde que vos y yo nos acostamos, la hermandad no confía en mí. Que todavía sigo enamorado de vos. Que tómatelas. Fingí demencia. Edward vuelve a la fábrica donde lo está esperando Adelaide sintiéndose recornuda. Que fui a ver a Ellen para proteger a mi hermano. Que parece que ningún Guinness puede estar con la persona que ama. Adelaide le dice que ella está agradecida de estar casada con él porque le permite mejorar la vida de la gente y que siempre se cuestionó su capacidad de amar a alguien. Que si pudiera hacerlo, vos estarías cerca de ser esa persona. Que vos también estás cerca de ser la mía. Pero no lo soy, así que vivamos con esta imperfección. Mientras tanto, Anne los reta a Benjamin y a Christine porque hicieron un paseo sexual por el hotel más caro de Dublín y los vio todo el mundo. Que estoy enamorado. Cierra la boca. Que si prometen ser discretos, la familia te va a aceptar a Christine como tomante oficial, Benjamin. Anne les pide que cuiden la reputación familiar porque la cervecería es un símbolo de la ciudad y la familia representa la cervecería. Que tenemos muchos enemigos, así que tenemos que estar unidos. Nuestra familia debe prevalecer.
Corte A, Arthur en crisis, porque Olivia está volviendo de Londres, donde fue a deshacerse de su embarazo. Por suerte, Edward lo contiene un poco. Que esta familia está llena de mentiras y secretos. No aguanto más, pero no puedo darle mi apellido a un bastardo. Que yo tengo el corazón roto, pero tenemos que ser fuertes. Más tarde, Arthur cena con Olivia. Ella confiesa que después de la operación se sintió completamente sola. Que tuve miedo, tu mundo siguió andando y el mío se quedó en pausa. Que tendría que haber ido con vos. Esta escena está llena de dolor y abandono. Arthur se queda con cara de qué buen tipo hubiera sido si te hubiera acompañado, y ella con la resignación de quien ya aprendió a arreglársela sola. Así que a Arthur solo le queda una cosa que hacer por su esposa, que el hombre que querías ver te está esperando en la biblioteca. Y con los ojos llenos de lágrimas, Olivia va a encontrarse con Rafferty, que solo quería saber si estabas bien. Que estoy bien, pero creo que estoy enamorada de vos. Que yo también me estoy enamorando. Desastre. Al día siguiente, la tensión está llegando al límite. Cochrane reza en el bosque más cucu que nunca. Byron planificó un operativo de seguridad completísimo para el cierre de la campaña de Arthur. Arthur le prohíbe a Olivia tener más encuentros privados con Rafferty porque ya se dio cuenta que están enamorados. Y Olivia acepta las nuevas condiciones matrimoniales porque si no se queda sin nada. Pero... Que Arthur me prohibió seguir viéndote, pero no le voy a hacer caso. Que te prometo que algún día vamos a estar juntos sin ocultarnos. Tal vez no. Nos vamos al día de cierre de campaña, con todos los Guinness preparándose para ir al búnker electoral. Edward le cuenta a Arthur que si bien les advirtió a sus familiares que estar en el escenario podría ser peligroso, todos dijeron que querían estar presentes. Y Arthur da una charlita hermanil súper emocionado. Que hace un año nos juntamos para despedir a nuestro padre. Hoy todos estamos cambiados, pero para mejor. Benjamin está un poco veloz borracho. Solo un poco. Kean logró que Guinness se transforme en un sinónimo de generosidad, y Edward convirtió el éxito de la empresa familiar en un milagro que no paró de crecer. Tiene razón. Y yo, que hace un año no quería estar acá, hoy es el único lugar en el mundo donde quiero estar. Hicimos sentir orgulloso a nuestro padre. Entonces los cuatro hermanos parten rumbo al búnker y las calles son un quilombo. Gente que los quiere, gente que los odia. Al llegar, toda la familia sube al escenario y entre la audiencia vemos a un montón de policías, al amante de Arthur y a Ellen. ¿Qué carajo haces acá? Que vine a salvar a mi hermano. Si lo veo, hago sonar mi silbato, pero no lo mates. Por favor. Cuestión que Arthur arranca su discurso. Que desde la muerte de nuestro padre, con toda la familia unida, la cervecería empezó a conquistar el mundo. Ahí nomás, los feñanos infiltrados arman una pelea como distracción. Y Cochrane aprovecha la confusión para meterse en el búnker, agarrar una pistola que estaba escondida y apuntar hacia el escenario. ¡No, Dios, por favor, no! Ellen usa su silbato para alertar a Rafferty, que sale corriendo y ¡pum! Y listo, así nos deja House of Guinness, mordiéndonos los codos. Gracias gente por el aguante, no se olviden de suscribirse, darle un me gusta al video y dejar un comentario abajo. Así charlamos de series y nos conocemos un poco más. Gracias por tanto amor, nos vemos pronto.